¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Bienvenidos al programa Mesa de Debate. En esta noche abordaremos un tema que compete a toda nuestra comunidad jurídica y social. Para esta noche tenemos a los compañeros de la Universidad ISAE, Universidad de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, del profesor Eduardo Paredes, y este grupo lo conforman Eric Evans, Luis Sion, Mariceli Cedeño y yo, su orador, Eduardo Peñalosa. Empecemos. El tema para hoy es hacinamiento carcelario en Panamá. Un tema que es muy controversial y aparte de eso es un problema social porque no solamente se queda en la penitenciaría, también es un problema que se extiende a nivel nacional. Pero para entrar en materia, hay que definir qué es hacinamiento carcelario. Hacinamiento carcelario es un fenómeno social que ocurre cuando la demanda de espacios dentro de las cárceles y dentro de las jurisdicciones penitenciarias excede la capacidad de los prisioneros. O sea, son problemas de hacinamiento de las cárceles y que no son nuevos a nivel nacional. O sea, que llevan tiempo y hasta décadas en este problema. ¿A qué se debe este fenómeno? Este fenómeno, uno de los principales problemas son la vulneración de los derechos y el hacinamiento carcelario que se genera en la falta de infraestructura y establecimiento de reclusos, y el poco aporte de salubridad e higiene dentro o entre los reclusos. Este es uno de los principales factores que conlleva este hacinamiento. Luis Sion, ¿qué nos puedes decir acerca de los riesgos y las causas que anudan este problema? La pantalla son tuyas, adelante. Muy buenas noches, licenciado, coordinador, profesor Paredes, Eduardo Paredes, Mariceli Cedeño, Eri Evan. Mi aporte al tema sobre el hacinamiento de las cárceles, verdaderamente un tema muy profundo, que cabe señalar que verdaderamente la causa del hacinamiento el problema no es agarrar a los delincuentes que delinquen sobre la ley, que rompen la ley, y investigarlo y meterle el proceso debido. El problema está de que una vez que hacen la acción, cometen el delito, lo procesan y dan el expediente como en el olvido. Si bien es cierto, en el tiempo del inquisitivo, hace años atrás, la mora judicial era devastadora, demasiado. Y ahora hay un proceso ahora, que es el penal acusatorio, que debería de ser más viable, más cónsono, más rápido. Pero es cierto de que la demora está, el hacinamiento está en un máximo, la población en todas las cárceles a nivel nacional, y a eso se le puede sumar el higiene, la infraestructura de las cárceles que están en malas condiciones, la salud de toda clase de enfermedades, tuberculosis, sida, gente con hepatitis, gente con diferentes enfermedades, dengue, que ahora actualmente hay dengue en la cárcel de Colón, y hay 2 defunciones. O sea que hay una cuestión no al acorde a la realidad lo que se está viviendo. Porque ellos dicen que ellos también, pero sin embargo, el sistema está obsoleto. Obsoleto porque en cada celda de 3 viven 7 y una de 7 viven 15 y en hamaca, otros duermen en piso. Y a eso le añade la comida, la alimentación, la higiene. Cuando van a entrar a llevar la comida al penal, la revisadera con una sola cuchara, o sea, y antihigiénico, o sea, es un protocolo que ellos tienen según para evitar que entren armas, drogas al penal y todo eso, pero el hacinamiento sí es aún peor de lo que estaba antes. Ok, Luis, para aclarar un punto, de todas estas causas
¿Cuál tú crees que es la más relevante en todo este tema? ¿Cuál tú crees que es la que de verdad sientes que es la que tiene más importancia? Porque de todo lo que has mencionado, y para añadirte un poco de lo que estás hablando, o de lo que dices, o lo que estás expresando, también cuando tuvimos la pandemia fue un problema que se agravó más porque la pandemia prácticamente se propagó mucho más rápido y casualmente por este mismo problema. Porque, como dices tú, en una sola celda había más de 10 reos, había más de 10 privados de libertad y el virus sabemos cómo se propaga. Entonces, con la falta de higiene, la falta de recursos y la poca importancia que le dan las autoridades a estos reos, ya que hay derechos y deberes que se deben cumplir y que veremos más adelante. Luis, tienes la palabra. Bien, ya que verdaderamente usted, licenciado colega, tocó el tema de la pandemia, cabe señalar que en el 2020 hubieron 1.700 casos. Evolucionó esa enfermedad de la pandemia. Y hay activo hasta la actualidad 197 casos de COVID. O sea, ¿dónde están los insumos? ¿Dónde están los medicamentos? Y aparte de esto, otro punto que se me había olvidado, la resocialización del interno. Okay. ¿Qué hacemos para resocializar a lo interno? Porque eso es un juego en conjunto, en equipo. Así como que, por ejemplo, tú tienes un equipo de béisbol o softball o fútbol, tanto el Estado pone un 50% y la empresa privada a incentivarla para que aporte un 50%. Pero lo más importante de esto es hacer a nivel nacional, hablamos de 23 cárceles que están obsoletas, que hay que hacer complejo de cárceles nuevos de primer mundo, como lo hizo Bukele, con una hectárea de 66 hectáreas, 23 hectáreas son exclusivas de pabellones y las otras son para cocina, comedor, resocialización, estudio de banistería, chapitería, educación. ¿Por qué hacemos aquí? Y lo que más me duele es de que nuestro país en la economía está por encima de El Salvador y pareciera lo contrario. ¿Dónde están parando los recursos? ¿Qué hacen con los recursos de penitenciaría? ¿Dónde están las cárceles nuevas? Mucho hacinamiento. Es triste. En vez de el que entra, el salir resocializado, sale peor, pero de 20 salen 3 o 4 buenos, porque cambian su manera de vivir. Ok, y considera que el presidente Bukele es un vivo ejemplo de que se deben hacer las cosas bien y que eh, las cosas como las está haciendo, vamos a ser empáticos. Siente que el presidente Bukele en Salvador está haciendo un trabajo que de verdad deberíamos hacer aquí, que de Panamá debería de copiar, porque la verdad que, o sea, vemos el ejemplo de El Salvador, partiendo del punto. Vemos el ejemplo de Salvador, cómo se están llevando las cárceles, cómo se están llevando las penitenciarías. Un reo de alta peligrosidad está en una de máxima seguridad. Y siento que hay una de verdad hay una clasificación de los privados de libertad. ¿Siente que aquí en Panamá se está haciendo esto o siente que deberíamos copiar ese ejemplo aquí en Panamá? Bien, es un digno ejemplo de El Salvador, cabe la redundancia, pero sí tocaste un punto clave, atinado, de que la clasificación de reo, tú no puedes mezclar un homicida con uno que hurtó, tú no puedes mezclar un asaltante con un violador. Por eso es necesario hacer infraestructuras nuevas, cárceles nuevas, megaproyectos grandes, porque El Salvador es una ciudad, estaba llena de pandilleros de las mares, ustedes lo conocen, es noticia, y hoy y no se podía ni caminar, no se podía ir a laborar, no se podía ir a un baile, una discoteca. Sin embargo, llegando el quinquenio de Nayib Bukele, el presidente actual, ejecutó y accionó. Hay que acabar con la corrupción.
desde la cabeza hasta abajo. Y mucha corrupción hay en la penitenciaría. Cómo entran las armas, cómo entran las drogas, el ron, el licor. Son privados de libertad, señores. Hay que resocializar. Eso no es un decámero. Y si rompiste la regla, la ley, tiene que cumplir. Ahora, si es bien cierto, hay muchos que están inocentes por apodo y está la demora judicial. ¿Qué hacemos? ¿Qué Sí, podemos aportar a la solución para que se acabe el hacinamiento carcelario en Panamá? Eso es lo que hay que ejecutar. Y hacer, antes de eso, hacer infraestructuras nuevas. Vuelvo y lo repito, complejo de cárcel a nivel nacional, desde Chiriquí hasta Darién, Cabo Tiburón, Punta Boricua. Son cosas que hay que meterle voluntad, porque plata, economía tiene Panamá. perfecto. Muchas gracias, Luis, por tu aporte a este tema. Maricelis, ¿qué nos puedes hablar acerca de las cifras dentro de nuestro sistema carcelario? ¿Cuál sería tu aporte en este controversial tema? Muy Adelante. buenas noches, compañeros. Gracias por cederme la palabra. En estos momentos quisiera hablarle referente al porcentaje. El Centro Penitenciario de Panamá, hay un grave problema que se crea en meses y diferentes meses en años, que se toma como una medida de solución en esta situación, que se firma en una ley. Hay una ley 55 que se firmó el 20 de julio del 2003, que se escribió una historia en cuanto el 14 de septiembre se desarrolló la carrera penitenciaria dicta a la disposición, dando una transformación real a sus recursos humanos. La mayor, en mayo del 2022 cerró una sobrepoblación de 5.963 privados de libertad, según la cifra del Ministerio de Gobierno. Por ahora, la nación de Centroamérica cuenta con una población de penitenciarios condenados en una situación de una cifra de 20.554. Wow. Los centros mayor hacinamiento, según la información entre Aguadulce, de la provincia de Aguadulce, Chitré, tenemos ahorita mismo una cantidad de 40 privados de libertad, pero en sí está la capacidad pasada a 213 privados de libertad. O sea que se ha aumentado más la población debido a que los espacios donde están las cárceles son muy pequeñas. Y era como comentaba mi compañero, o sea, hay que organizarse, el gobierno tiene que organizarse para poder hacer estructuras más amplias para los reos. O sea, tienen una capacidad muy angosta para pasar su tiempo de libertad o su tiempo de condena en su momento debido. Muchas gracias. Ok. Maricelis, para hacerte una pregunta, ¿cuál, ¿cuál es el centro penitenciario que cuenta con más privados de libertad en Panamá? ¿Cuál es? Bueno, en los últimos años, en estas estadísticas penitenciarias, entre el 2020, tiene un promedio de crecimiento en una población del 5.4. Ujú. En el 2021 y 2022, el número de ascendencias fueron de 18.728 que hubo en su sistema de capacidad. Y él tiene un albergue de reclusos de 14.591 penitenciarios, que hace un total completo de 20.798 privados de libertad. O sea, que estamos hablando de que hay una diferencia abismal de casi 5.000 reos. O sea, una tasa de 5, como dices tú, una cifra de 5.4%, 5,4%. exactamente. O sea Exacto, que, que te hace el total completo de 20.798 privados de libertad. y cada día
notamos Está que aumentando más. va aumentando más la cifra, porque como ustedes ya lo han dicho anteriormente, la capacidad excede cuando fue creado este centro penitenciario. Igual con Mira, todos los centros. Ajá, te, no sé si me permite la palabra, sí, te cedo la palabra. en este momento en las cárceles, los hombres presentan de entre más población que las cárceles de las mujeres privadas de libertad, los hombres tienen la tasa súper mucho más alta, a un 95%. ¿Por qué? Porque eso se divide entre el 65% que están condenados y el 35% que están en procesos de condena. O sea que la tasa está muy, muy alta por las situaciones que están actualmente en la sociedad. Ok, muchas gracias, Mariceli. Eh, Compañero, yo le quiero compartir un dato relevante en este tema. Eh, Como ustedes podrán saber, en la Convención de Derechos Humanos, o sea, también en la Convención Americana de Derechos Humanos, o sea, el Pacto San José, que comúnmente se le llama a esto, en su artículo 5 dice el derecho a la integridad personal, que incluye el trato a las personas privadas de libertad. Eh, una de las tantas cosas que menciona es la prohibición de las torturas y los tratos crueles, inhumanos y degradantes. Eso prácticamente esta ley lo prohíbe, o sea, prohíbe el uso de tortura y otros tratos crueles, inhumanos, degradantes en contra del reo. Y hemos notado de que en años anteriores, no sé si ustedes recuerdan, que años anteriores, recuerdo en la década de los 90, donde la antigua cárcel modelo, que prácticamente fue un ejemplo devastador para nuestro país, porque Panamá fue duramente cuestionada, no solamente por el sistema carcelario, sino que a los primeros que cuestionan son a los gobiernos. Y cuestionan a los gobiernos por la siguiente razón. Los gobiernos prácticamente son los que tienen que hacer las adecuaciones, son los que hacen las licitaciones, son los que hacen, que conllevan a que se hagan los cambios integrales en esto. Entonces, si el gobierno no aporta los dineros, los fondos para crear centros penitenciarios, estamos creando un problema. Pero volviendo al tema, recuerdo que en la cárcel modelo se ordenó una paliza y casualmente hablaba de este mismo punto en el artículo 5. Y esto nos vemos que se violaron muchos tratados, se violaron muchos convenios y, eh, ¿cómo les explico? A Panamá la cuestionaron duramente. Entonces, esto tenemos que hacer una reflexión y los gobiernos no pueden abusar porque si pueden ser privados de libertad, sí, pero igual tienen derechos. Las convenciones no están para pasarlas por alto y se tiene que acatar la ley, que es la principal razón por la cual estamos estudiando derechos, compañeros. Entonces, otro punto que quería tocar es el derecho a la dignidad humana. O sea, también menciona de que toda persona privada de libertad tiene derecho a ser tratada con respeto a su dignidad inherente como ser humano. No se puede humillar, discriminar, maltratar a las personas por su condición de privados de libertad. Eso está claro y no tenemos que eh, darle tanto pensamiento a esto. Eh, Otro punto también es el derecho a la vida y a la integridad personal. Toda persona privada de libertad tiene derecho a que se le respete su vida, así como su integridad física y psicológica. También se deben tomar todas las medidas necesarias para proteger a los privados de libertad de cualquier forma de violencia. Sabemos que este país pasó por una dictadura militar y donde lamentablemente estos dos puntos se violaron. ¿Y por qué se violaron? Porque la dictadura militar completamente violaba todos los derechos. Se hacía lo que el gobierno decía y simplemente las leyes, tanto nacionales, las constitucionales, penales
y derechos internacionales prácticamente se omitían. Entonces, se violaron muchos derechos, tanto en la dictadura como en estos días también. Otro punto son las prohibiciones de tratados inhumanos o degradantes que ya anteriormente habíamos tocado. Y también es relevante o es importante destacar que los derechos humanos deben ser respetados en todo momento, ya sea aquí, ya sea en esta gestión, en las anteriores, en esta y en las que vienen. Entonces, compañero Eric, quisiera tocar el punto de cómo podemos nosotros darle una solución a corto y a largo plazo. Las pantallas son tuyas, compañero. Para mí es un placer compartir con ustedes este día de hoy, compañeros. El hacinamiento carcelario es un problema que afecta a la República de Panamá a todos, tanto directo como indirectamente, ¿verdad? En la actualidad, a lo que va del año 2023, tenemos una población de privados de libertad alrededor de 24,000 reos. O sea, y teníamos una capacidad estipulada de 14,591 reos. O sea, tenemos un excedente de alrededor de 9,000 reos de excedente. ¿Ok? En el Estado ha intentado o está intentando bajar esas cifras en tratando de darle resocialización a los privados de libertad. ¿Cómo intentan crear esta resocialización? Ok, ellos tienen en programas tanto a corto plazo como a largo plazo. A largo plazo tienen lo que es la educación continua. El Estado, por medio del Ministerio de Educación, le da la oportunidad a los privados de libertad de estudio desde primaria hasta nivel universitario, ¿verdad? ¿Esto qué hace? Esto trata de cambiar la mentalidad del reo para que una vez cumplan su pena y tengan que enfrentarse a la vida, vayan con una base, un conocimiento y así poder llevar el pan dignamente a sus hogares y no tener que volver a delinquir, ¿verdad? Por otra parte, el INADE también está aportando su granito de arena y les brinda a los reos programas, cursos, talleres como mecánica, ebanistería, electricidad, agricultura, de igual forma para que tengan conocimiento y poder hacerle frente a la vida una vez cumplan su pena dentro de las instalaciones carcelarias. También tienen planes o programas en planes a corto plazo, disculpe, planes a corto plazo, como cuáles tienen, como lo indica el artículo 63 del Código Penal, penas sustitutivas. Tenemos prisión domiciliaria. La prisión domiciliaria trata de que el reo, en vez de pasar su pena dentro de una prisión, le da el beneficio de pasarla en su hogar. Eso sí, no puede salir. Para poder salir, tiene que llevar una autorización del juzgador. ¿Ok? Este tema ayuda a que disminuya un poco el hacinamiento carcelario. De igual forma, el artículo 65 trata sobre los trabajos comunitarios. Cuando hablamos de trabajos comunitarios, es que el reo tiene la oportunidad de elaborar sin remuneración, o sea, trabajar por su comunidad en instalaciones gubernamentales, como lo pueden ser juntas comunales, en los bomberos, en centros de salud. Eso sí, el juzgador es quien decide el horario y la institución donde va a laborar el reo. Ok. Luis, una pregunta.
¿La resocialización crees que es una solución definitiva al problema del hacinamiento carcelario? Claro que sí, es una buena acción a los privados de libertad porque de 20 se regeneran, se resocializan 5 o 4. Ok, perfecto. Te cedo la palabra, Eric. Mi opinión muy personal, la resocialización es creada, mi opinión muy personal, es creada para tratar de corregir un problema que ya se cometió, ¿verdad? Para mí la solución principal para bajar el hacinamiento carcelario es inyectar más a lo que es la educación, porque si inyectamos a la educación y creamos más profesionales, no vamos a tener que correr a resocializar, porque ya el daño está hecho. Lo que tratamos de hacer es prevenir. ¿Y cómo podemos prevenir? Inyectando más a lo que es la educación. Perfecto. Una pregunta ya un poquito más abierta. ¿Dónde creen ustedes que está la resocialización de un privado de libertad? ¿Está en los programas que ofrece el gobierno o está en el mismo privado de libertad? ¿Qué dicen ustedes? Esta es una pregunta abierta para todos. Ok, en mi modo de pensar va consono. La palabra, Luis. En mi modo de pensar, colega, va consono ambas partes, 50 y 50. Porque el Estado puede dar un proyecto, pero yo como privado de libertad tengo que poner mi parte a cambiar mi vida, a resocializarme, entrar en el entorno a la sociedad. Perfecto. Eric, la pantalla son tuyas, Eric. Mi opinión muy personal es que tenemos que entender que los privados de libertad cometieron un delito, podemos decir que por su ignorancia, ¿verdad? El Estado, al crear estos programas de resocialización, lo que trata es orientarlos, tratar de orientarlos, tratar de encaminarlos. Lo que tratan es de abrirle la mente para que no vuelvan a caer en el mismo error. Así que pienso que el Estado tiene mucho que ver con apoyarlos, ¿verdad? Porque son muchachos que no tienen el conocimiento, que fueron engañados en su momento y necesitan una redirección. En conclusión, amigos, compañeros, podemos decir que en este tema de hacinamiento carcelario en Panamá, que es un problema grave y urgente que necesita ser abordado de manera efectiva. Ok, el hacinamiento carcelario tiene múltiples consecuencias negativas, tanto para los reclusos como para el personal de la prisión y para la sociedad en general. ¿Qué quiere decir eso? Que una vez el reo quiera integrarse a la sociedad, muchas veces es marcado, muchas veces es excluido de todo tipo de oportunidades laborales. ¿Por qué? Por simplemente de que tener un expediente no favorable para ellos ya hace de que la sociedad los marque. Y creo que en parte es bastante injusto porque muchas de estas personas quieren de verdad o lo necesitan una rehabilitación integral de su persona o digna de un ex reo o de un ex privado de libertad. El hacinamiento carcelario también aumenta también las tasas de reincidencia delictiva. ¿Qué quiere decir eso? Que a veces el reo, al no encontrar la posibilidad de tener una oportunidad de trabajo, de resocializar su vida, muchas veces terminan cayendo en los mismos delitos por los cuales cayeron en los centros penitenciarios. Y eso agrava mucho más el problema. Y es justamente lo que a veces los compañeros aquí, todos hemos debatido, indican también una problemática de que la persona no logra resocializarse porque quedan marcados por la sociedad. O sea, una cosa es consecuente a otra. Entonces, siento que
esta resocialización de todos los reos para que mitiguemos este problema, tiene que haber cooperación de los tres órganos del Estado. Primero que todo, el órgano judicial, que tiene que agilizar todos los procesos judiciales de todas estas personas privadas de libertad. Muchas personas a veces están dentro de nuestras penitenciarías y sus casos no se les agilizan porque hay mora judicial o porque no se le aplica su presunción de inocencia o porque a veces sus derechos fueron vulnerados. Entonces son elementos, son cuestionamientos que debemos hacernos y debemos saber por qué hay tantos reos o tantas personas dentro de nuestras cárceles que no deberían de estar, simplemente porque sus procesos no fueron agilizados o porque no se les garantizó su debido proceso. Entonces, son elementos de que las autoridades competentes deben ejercer su rol y ser parte más de la solución que del problema. En cuanto al órgano legislativo, el órgano legislativo debe empoderar, creando más leyes que permitan o que adecúen nuestros sistemas carcelarios a una mejor resocialización o una mejor, qué sé yo, complementar todo lo que pasan en los centros penitenciarios. O sea, es muy fácil crear un decreto que diga que vamos a acomodar el hacinamiento carcelario, pero una cosa es decirlo, una cosa es ponerlo en papel y otra cosa es ejecutarlo. Y muchas veces estas leyes que se crean a veces no son bien ejecutadas o son muy mal interpretadas, que en muchos de los casos son cuestionadas y por eso que muchas a nivel internacional Panamá siempre como país es cuestionado. ¿Por qué? Porque o sea, no implementamos nuestras herramientas jurídicas, nuestras normas, porque no hay juristas o ya sea autoridades competentes que no saben ejecutarlo. Entonces eso agrava aún más el problema del hacinamiento carcelario aquí en Panamá. Y por otra parte está el órgano ejecutivo. El órgano ejecutivo prácticamente es el que más tiene responsabilidad en todo este problema, porque debido a ellos son los que tienen las herramientas financieras para crear más centros penitenciarios, ya que tenemos una gran falencia respecto a que hay mucho hacinamiento. Significa que ya nuestras penitenciarías, o por lo menos las que tienen mucho más número de reos, son las que ya casi han colapsado. Y como lo dijo la compañera Maricelis, hay una sobrepoblación de una tasa de más de 5.4%. Entonces, tenemos que ver las cosas a largo plazo, de que más adelante, años posteriores, esta cifra va a cambiar y se va a incrementar. Entonces, tenemos que combatir y mitigar el proceso desde ya. Tenemos que hacer algo. El gobierno tiene que crear las herramientas. El gobierno, más que nada, tiene que crear las oportunidades que una vez ese reo o ese privado de libertad salga de alguna penitenciaría, se asegure de que tenga un empleo, se asegure que tenga una vida digna, se asegure que se le respeten sus derechos y no se le marque como una persona inmunda a la cual se le deba discriminar en todos los sentidos. Que se le respeten sus derechos, que no se le marque y que por lo menos el gobierno crea herramientas de trabajo para que estas personas puedan tener un trabajo digno y no tener que volver a delinquir, no tener que volver a caer en los delitos de la cual cayó dentro de estos centros penitenciarios. Esto puede ser una gran solución y los gobiernos tienen que pensar esto, no enfocarse más en la política, que cada 5 años están en un gobierno y no
catan el problema, no le dan solución. Yo creo que ya es hora de que aquí, nuestro Panamá, nuestras autoridades, le den un cambio de timonel a esto, que se preocupen por este problema y que aquí en este país se haga un cambio integral en base a esta problemática que es el hacinamiento carcelario. No quisiera finalizar antes de concluir, darle las gracias a los compañeros Luis Sion, Eri Evan y Maricel Cedeño, y mi persona, yo, el orador Eduardo Peñalosa. Fue un placer, fue un agrado haber debatido con todos ustedes. Le doy las gracias a todos. Les doy un fuerte saludo, un gran abrazo. Muchas gracias y hasta pronto. Hasta la próxima. Donde su capacidad era solo para 2.000 personas. En medio de tantos problemas, los privados de libertad mantienen viva la esperanza que la mayoría de ellos, que ha pagado su condena, saldrán en libertad pronto, o se les darán sus medidas cautelares u oportunidades para trabajar, y piden al gobierno agilizar los procesos de ellos, porque de lo contrario, esta población penitenciaria seguirá en aumento y cada día más esto empeorará. Helen Concepción, TVN Noticias. Entramos al centro penitenciario La Joya para conocer su realidad. Un clima de tensión al ingresar, por el escenario que podíamos encontrar. Pabellones repletos de detenidos, que les toca sobrevivir como sea. Son imágenes que evidencian la magnitud del problema de hacinamiento que existe. Son imágenes que evidencian la magnitud del problema de hacinamiento que existe. Estructuras que han colapsado, sin dejar atrás lo que comen y cómo hacen sus necesidades básicas. A medida que hacíamos el recorrido, entrábamos a los pabellones, estos estaban en peores condiciones. Detenidos que pedían ser escuchados y plantear sus inquietudes sin temor. Sus quejas iban enfocadas en la lentitud de sus procesos, atención médica y la falta de agua potable, por mencionar algunas. Sin agua, el agua tenemos que esperar. Mira, insalubre esto, las tuberías todas rajadas. Toda rajada. En estos días pasamos una perjuria. ¿Por qué? Porque se rajó la tubería esta, la madre esta que está aquí. Desde hace 15 meses que yo tengo que estar preso aquí y este brazo está quebrado y no hacen nada por mí aquí. Si Martinelli o uno de ellos o diputados van en un problema hoy, mañana los magistrados le resuelven el problema. Nosotros tenemos años esperando nuestra apelación. Las aguas hervidas pasan en medio de los pabellones y los malos olores los invaden incluso para comer y dormir. Es una cárcel donde casi no existen los derechos humanos. Cada uno de los pabellones puede tener unos 500 presos. Los detenidos califican este lugar como un depósito de seres humanos. Y lo que queremos es que el gobierno tenga conciencia con el hacinamiento, con la falta de agua, con los procesos judiciales. No se ve condicional, no hay agua, hacinamiento, hay enfermedades, la clínica. Encontramos en un pabellón a un joven con problemas mentales, al que se le atribuyen varios hechos de violencia por su condición de salud. Él vive en medio de excremento y sus compañeros les toca cuidarse de él. Lo que en un tiempo eran baños, ahora son lugares que se han habilitado para dormir porque no hay espacio. Porque la capacidad para este pabellón es de 200 personas solamente. Como hay mucho hacinamiento. Los privados de libertad que necesitan atención médica permanente dijeron que ese es el peor calvario que existe para una persona.
el pedir ayuda. Bueno, me llevaron estos días y me dieron una pastilla ahí, pero bueno, ahí estoy, tranquilo. ¿Siente que si no lo ayudan se va a morir aquí? Sí. Aquí lo que determinan los controles médicos son los policías. Dicen, no hay unidades para llevarlo para el médico. Entonces yo he tenido aquí, le pueden preguntar a cualquiera de aquí, 4 recaídas graves aquí. Si no son por los compañeros que me sacan, yo no estuviera hablando aquí ahora mismo. Y yo, hasta para traerme el medicamento aquí, es un problema. Aquí donde estoy sin medicamento. La clínica del penal es otro sitio deprimente. Hay enfermos con tuberculosis y pacientes con SIDA, donde su recuperación es lenta porque no hay medicina ni reúne las condiciones para estar. ¡Gloria a Dios! ¿Y quién vive? ¡Cristo Jesús! ¿Y quién liberta? ¡Cristo Jesús! Los internos reconocen que cometieron un error, pero que no por eso tienen que ser condenados por la sociedad y vivir como viven. Hay que ponerle interés. También se requiere que la sociedad civil organizada también ponga su granito de arena, porque este hacinamiento y estos problemas que tenemos no son propios de un gobierno, son propios de una sociedad que en algún momento se descuidó en los valores. El centro penitenciario La Joya alberga a 4.800 internos, donde su capacidad era solo para 2.000 personas. En medio de tantos problemas, los privados de libertad mantienen viva la esperanza que la mayoría de ellos, que ha pagado su condena, saldrán en libertad pronto, o se les darán sus medidas cautelares u oportunidades para trabajar, y piden al gobierno agilizar los procesos de ellos, porque de lo contrario, esta población penitenciaria seguirá en aumento y cada día más esto empeorará. Helen Concepción, TVN Noticias. ¡Libertad, libertad!